todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta, parte de Filantropía Cortés Solari. Siempre es un gusto que nos acompañen, que se den el tiempo. Mandamos un saludo a los distintos países que se han desafiado en esta octava versión, especialmente a los profes en red. Países Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba, Venezuela, Costa Rica y México. Hola, profes en Red Latinoamérica, especialmente a quienes están ahora en la octava versión. Bueno, un gusto poder dirigirnos a usted nuevamente para poder conversar sobre temas de actualidad en educación, temas de vanguardia. Y el tema de hoy tiene un sabor distinto quizás al tema de la semana pasada, pero no, un tema muy significativo para poder conversar sobre el aprendizaje. Esto es la gamificación, de la curiosidad al aprendizaje a través de la emoción, donde daremos especial énfasis a la ficción en series de televisión, películas, mecánicas de juego, para incrementar la motivación y el aprendizaje de los y las estudiantes. Nuestro invitado de hoy ha realizado una serie de proyectos enmarcados en la innovación pedagógica. Hoy queremos dar la más cordial bienvenida a Isaac José Pérez López. Él nos acompaña desde España, desde la Universidad de Granada. Él es profesor titular del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. Ha sido coordinador de diferentes proyectos de innovación y también ha sido galardonado. Él de alguna forma ha tenido un especial premio Arcus a la excelencia docente en la categoría capacitación de estudiantes. Se ha reconocido su compromiso con la enseñanza y el estudiantado y su implicación a la hora de poner en marcha nuevas metodologías como la gamificación. Como él mismo dice, los estudiantes no pueden ser calentadores oficiales de silla, sino que deben tener un papel central en la educación. Y en esa línea, Iván, muchas gracias por acompañarnos desde España. Ha sido un tremendo desafío poder estar acá en conjunto conversando para Profes en Red. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Pues un placer estar contigo y con todos los que estén al otro lado de la pantalla y encantado de charlar un ratito sobre cosas que nos apasionan, como es la educación y sobre todo si va acompañada, para mí, dos pilares fundamentales como son la ficción o los juegos de mesa o videojuegos. Maravilloso, Isaac. Cuéntanos primero desde dónde nos estamos conectando. Bueno, acá estamos en Santiago de Chile, pero ¿desde qué parte de España? Estoy en el sur, en Andalucía, dentro de Andalucía, en Granada. Soy profesor de la Universidad de Granada, concretamente en la Facultad de Ciencias del Deporte. Maravilloso. Bueno, y para entrar en el tema, así tenemos una primera etapa de conversación. Esta conversación dura 45 minutos para que se pongan cómodos, se puedan buscar un vasito de agua, un café, un té, y así poder acompañarlos en este ratito con Isaac. Me gustaría como comenzar sobre el tema experiencial. Tú estás proponiendo que podamos ver este tema de la ficción, de la televisión, de las películas como una oportunidad para poder gatillar la motivación de los estudiantes. Desde ese lugar, Isaac, ¿cómo ha sido la experiencia que tú ya has tenido con los estudiantes, especialmente quienes están cursando las carreras impartidas sobre metodología en la universidad? Pues la verdad que yo estoy formando a los que son futuros docentes, tanto en el grado imparto asignaturas de didáctica y luego en el máster de profesorado también. Y la verdad que para mí ha sido sorprendente ver el enorme factor motivador que supone para los alumnos vivir en primera persona aquello que previamente han disfrutado como espectadores, porque los alumnos aquí, sobre todo los jóvenes, son muy consumidores de series de ficción y de películas. Entonces, cuando aprovecha algo tan significativo como eso y los convierte a ellos en los protagonistas de una aventura, de una experiencia de aprendizaje donde realmente conecta con su tiempo de ocio, la verdad es que su implicación es muchísimo mayor y de esta manera su aprendizaje también. Perfecto, o sea, podemos utilizar este input que existe de la atención, de la motivación, también para poder generar algún contenido o algo atractivo que puede ser no solo desde el mundo de la ficción, también puede ser una película, Claro, claro. algo relacionado con la Sobre, inquietud de los estudiantes. y sobre todo no de manera puntual. Aquí las asignaturas duran 4 meses y durante todo ese tiempo utilizo diferentes ficciones. Ya he utilizado, por ejemplo, desde Juego de Tronos hasta La Casa de Papel,
Ahí te vi yo, en esa te conocí yo, en la Ahí casa de está, papel, en la efectivamente, imagen. fue el premio Arcus, o por ejemplo Star Wars, otra película como In Time, es decir, que son muchas las películas que ya he utilizado, Harry Potter, el año pasado, por ejemplo, con unos resultados maravillosos, porque la motivación del alumnado se incrementa, pero de una manera sorprendente, sobre todo porque es algo que les motiva mucho, no es lo mismo que tú le digas a los alumnos que, bueno, vamos a trabajar una asignatura donde vas a aprender a planificar, que aunque supuestamente están en la universidad porque tienen una motivación intrínseca para ello, luego ya sabemos que tal y como funcionan las cosas, no siempre planteamos las clases ni la enseñanza de una manera suficientemente motivante, que decirle que vas a ser el protagonista de una adaptación de Juego de Tronos en el ámbito educativo y que tu propósito es hacerse con el trono de hierro. Claro, a los alumnos que encima han visto la serie y son súper fan, eso les motiva de una manera que dice, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esto? Primero, ¿cómo es eso? Que vamos a vivir algo parecido a lo que yo he disfrutado en mi tiempo de ocio en una asignatura en la universidad. Claro, se quedan muy sorprendidos. Y la verdad es que al final consigue en ellos una motivación que permite que se impliquen de una manera que hasta ese momento yo no había descubierto en ellos. Maravilloso, o sea, se puede entender de que este plus nos puede gatillar aprendizaje, pero también hacer que ese aprendizaje sea entretenido, sea interesante, esté vinculado al tema de la motivación Sí, intrínseca. sobre todo, un error que, bueno, con respecto a la gamificación suele haber muchos errores, porque se confunde gamificar con jugar. Y la primera cosa que quisiera dejar clara es que gamificar no es igual que jugar. No tiene nada que ver. De hecho, hay mucha gente que confunde gamificar, por ejemplo, con utilizar aplicaciones como Kahoot o como Socrates, y eso no es gamificar. Utilizar juegos de mesa en el aula, eso tampoco es gamificar. Hacer un skate room o un breakout, eso tampoco es gamificar. Utilizar plataformas como ClassDojo o ClassCraft, tampoco es gamificar. ¿Y De qué hecho, es gamificar? el problema es que hay una definición que durante mucho tiempo se ha tenido de referencia, ¿de acuerdo? Que es como el uso de mecánicas de juego en un contexto lúdico, pero esto hace ya más de 10 o 12 años, que hay diferentes autores que la verdad han popularizado mucho esa definición, y en un primer momento estuvo muy bien, pero ha llevado a confusión, porque con esa definición todas estas cosas que te he dicho que no son gamificar, se pueden identificar como gamificación. Yo propongo una definición mucho más amplia, mucho más compleja, que si luego a lo largo de la conversación da lugar, la podemos comentar, pero para hacerlo de la forma más sencilla posible, yo suelo decir que un buen sinónimo de gamificación es la palabra aventura. De Perfecto. hecho, utilizando símiles fílmicos, como estamos hablando anteriormente, si yo pienso en Indiana Jones, en Frodo del Señor de los Anillos, en Katniss Everdeen, por ejemplo, o en cualquier otro de estos protagonistas, o en Han Solo en Star Wars, lo que le sucede a esa gente viven aventuras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una aventura? Una aventura ante todo es desafío, es sorpresa, es incertidumbre, es toma de decisiones, es gestión emocional. Pues si tu propuesta tiene todos esos ingredientes, es muy posible que estés haciendo una gamificación. Si no tiene todo eso, será otra cosa, seguramente muy positiva también, pero no estará gamificando. Y sobre todo parte de ese componente emocional. Yo más que la gamificación, más que divertida, es emocionante, que es Mm, diferente. Es un matiz. Que si encima es divertida, genial, pero no siempre tiene que ser divertido. Te pongo otro ejemplo. Yo que vengo del mundo del deporte, entrenar no siempre es divertido. Hay ocasiones en las que estás entrenando, por ejemplo, preparándote para una maratón y lo sufres, pero te genera unas emociones súper positivas cuando terminas de entrenar o cuando cumples tus objetivos. Entonces, va más relacionado con la emoción que con la diversión. perfecto. Y en el ámbito de lo que tú mencionaste de la ficción, yéndonos como, porque dijiste Harry Potter, mencionaste varias películas que son demasiado atractivas como para ver qué pasa, ¿de qué manera se puede conectar un concepto difícil o un contenido duro con algo más bien abstracto que tiene que ver con esto de la ficción de manera eficaz, de manera concreta? Bueno, Pensando en el desafío docente, ¿eh? claro, lo bueno de la gamificación es que de alguna manera le da sentido al aprendizaje, lo contextualiza. Y yo siempre digo una cosa con respecto a la gamificación, cuando doy cursos de formación a profesores y le digo que uno de los principales aspectos, uno de los pilares, para mí, de los 10 pilares que tiene la gamificación, es el de propósito apasionante para los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro objetivo como docentes no puede ser el objetivo de mis alumnos, sino que debe ser el medio que le permita a mis alumnos conseguir ese propósito que les mueve a la acción, que debe ser retador, que debe ser significativo y sobre todo que los ponga en marcha. Pongo un ejemplo, con lo que comentaba anteriormente. Si mi objetivo es que mis alumnos mejoren su condición física,
Si yo les digo que tenéis que salir por la tarde a correr, por mucho que estén en la Facultad de Ciencias del Deporte, no siempre para ellos es motivante. Mientras que si yo les digo que su objetivo es conseguir el trono de hierro y que para eso tienen que desplazarse entre reinos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo simulamos eso? Pues para simular que te desplazas de un reino, por ejemplo, de Invernalia, que estaba en el norte, en la serie, a la zona del valle, tienen que cumplir una serie de kilómetros a un ritmo de carrera determinado, ¿de acuerdo? Y todo el equipo debe llegar junto. Por tanto, ¿qué pasa? Los alumnos no salen a correr porque tienen que correr, sino que salen a correr porque de esa manera simulan que avanzan hacia otro reino y les acerca hacia su objetivo, hacia su propósito, que es convertirse en el rey de Poniente. Puesto igual con los conceptos mucho más conceptuales, ¿vale? Bueno, con los aspectos mucho más conceptuales y con los contenidos, porque al final de alguna manera le da sentido dentro de tu propuesta, porque cuando ellos asimilan esos conceptos y luego lo tienen que poner en marcha, por ejemplo, establecemos diferentes batallas o campeonatos donde ellos tienen que demostrar cuánto saben de la asignatura, porque eso les da unos beneficios dentro de esa aventura. Perfecto. ¿Y tú has notado en alguna de las cosas que nos mencionas algún cambio en la retención de conocimientos de los estudiantes a la hora de incorporar esta experiencia, este desafío, esta película que viven ellos, Lo bueno es esta que aventura, llamémosle aventura para que se entienda, muy bien, ¿sí? perfectamente utilizar el concepto. Así como, estoy Claro, pensando en un profe con el desafío de ir tomando esto que tú nos cuentas y poderlo ir claro. implementando. Muchos dirán, eso es negativo, no, pero es bueno, es que es un concepto mucho más complejo de lo que la gente cree, pero precisamente porque es complejo, aspira a conseguir objetivos trascendentes. Otro ejemplo, si yo quiero que mi alumno lea muchos libros durante un trimestre, yo no haría una gamificación, porque sería algo mucho más sencillo que un sistema PBL, que es como un paso previo, que se basa en tres elementos muy habituales en gamificación, como son los puntos, la insignia, las tablas de clasificación. Eso me ayudaría mucho, que es motivación extrínseca nada más, mientras que la gamificación es motivación intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a los alumnos, cada vez que lean un libro, les subo medio punto de la nota, pues los alumnos simplemente por eso van a querer leer. Pero es posible, como al final se ven obligados a leer para poder aprobar, que cuando termine ese periodo no van a tener el gusto por la lectura. Otra cosa es que yo incentive su motivación intrínseca, porque lo que quiera generar ellos es el gusto por la lectura y que una vez que acaben de tener clases conmigo, en su tiempo de ocio, lean. Entonces tendré que tocar diferentes resortes, diferentes aspectos que están más ligados a la motivación intrínseca y que favorecerán eso. Y eso, ante todo, requiere tiempo. Por eso una gamificación nunca se puede hacer en una única sesión o en un periodo muy breve de tiempo. Requiere pues, mucho más espacio. Y hay diferentes aspectos que tienen que ver con la motivación intrínseca que son fundamentales, como es, por ejemplo, la sensación de progreso es un aspecto muy importante en gamificación, la sensación de competencia también, la conexión con el resto de compañeros, porque siempre que hay un aprendizaje entre iguales o que lo puedo compartir con mis compañeros, ese aspecto social es muy importante a la hora de favorecer esa predisposición al aprendizaje de mis alumnos. Y como te decía anteriormente, esa sensación de progreso la podemos establecer de muchas maneras. En muchas ocasiones planteamos objetivos que los alumnos ven muy lejanos. Si parcelamos ese objetivo y lo dividimos en pequeños objetivos mucho más sencillos, que ellos se van viendo capaces de obtenerlo, seguramente vamos a aumentar su capacidad de convencimiento de que puedan alcanzar ese objetivo final que para ellos a priori les parece mucho más difícil. Entonces, súper importante. Al igual que otro concepto, como es el concepto de flow, que nos dice que si yo planteo una actividad muy compleja y los alumnos tienen muy poca capacidad para alcanzarla, seguramente se van a frustrar. Mientras que si planteo una actividad muy sencilla y los alumnos están muy capacitados, se van a aburrir. Por tanto, es súper importante conocer bien a los alumnos para saber qué tipo de retos les planteo para que estén justo en el límite de que no sea imposible, pero tampoco sea muy sencillo. Es una labor compleja, pero que requiere mucho de conocer a los alumnos. Y Y que eso es es lo el que ayuda. flow, Es eso es el el flow, claro, flow, ese canal es de como flujo. Es decir, el plantear canal algo de donde los flujo alumnos de estén la enganchados. Y claro, eso, no sé si alguna vez te ha pasado que estás en una actividad que te gusta mucho y estás tan metido en la actividad que parece que el tiempo se te pasa volando. Y dices, ¡ay, que han pasado 2 horas! Pues eso estás en flow, estás justo en el límite de estás aprendiendo y estás súper motivado por esa actividad que te requiere un esfuerzo, pero que te ves capaz de conseguirla, ¿de acuerdo? Entonces es un aspecto también muy importante en o todo sea, este tipo. también podría ser una habilidad de este nuevo rol docente el poder entender esto del flow, mira que es bien clave para poder realizar innovaciones.
Claro, y No siempre esa energía interesante. otro aspecto muy importante que no siempre se tiene en cuenta y que hay muchos docentes que no lo entienden, y menos en la universidad, porque consideran que es perder tiempo, y yo siempre digo que es como dar un paso para atrás para coger impulso. Hay muchas metodologías activas hoy día, como el ABJ, el ABP, el APS. Vale, pues yo planteo que se debe empezar por el ABC, ¿de acuerdo? De sus iniciales, las primeras del abecedario. ¿Por qué? ¿Y qué es el ABC? Es el aprendizaje basado en la confianza. Entonces, mis 2 primeras semanas de la asignatura, que mucha gente dice, pero si tenemos tanta información que tienen que aprender los alumnos, ¿cómo dedicas tiempo a eso? Porque considero que es un pilar fundamental establecer los lazos necesarios entre el alumnado y del alumnado conmigo para aumentar esa implicación afectiva de ellos hacia mí, porque si es así, me convertiré en alguien significativo y de esta manera esto tendrá un sentimiento de pertenencia y una mayor implicación en la asignatura o en el proyecto que yo les planteé. Y es súper importante que realmente le dediquemos tiempo a conocer a nuestros alumnos, a que haya un buen clima de aula y sobre todo a convertirnos en alguien significativo. No puede ser que porque estemos en la universidad consideremos que estemos en otro plano superior por encima del alumno. Tampoco quiere decir que seamos sus colegas, pero sí es importante que ellos tengan la confianza suficiente porque de esa manera seguramente están mucho más predispuestos a todo aquello que nosotros les planteemos. Yo siempre digo, pongo un ejemplo muy tonto. Si ahora me pasa alguien por la calle y me pide 20 euros, le voy a decir, mira, perdona, no llevo nada aunque lleve 20 euros porque no lo conozco. Pero si pasa un amigo mío o alguien conocido, necesito 20 euros, claro, te lo doy. ¿Por qué? Porque tienes mi confianza. En esto igual de la docencia. Si yo tengo la confianza de mis alumnos, todo aquello que yo les planteé seguramente para ellos va a ser significativo, va a ser importante, porque se lo dice una persona que para ellos es importante. Si soy un desconocido, van a tener cierta duda para decir, bueno, es que este simplemente lo que quiere es complicarme la vida, pero realmente yo no soy importante para él, para mí no es importante lo que me quiere decir. Y no sabe hasta qué punto eso es importante en el ámbito educativo, porque los alumnos han llegado realmente a sentir ese sentimiento de pertenencia tan grande y a tener esa conexión, en este caso conmigo, que la implicación es incluso fuera del horario habitual de clases. Los alumnos, cuando les llego a plantear algo y tenemos esta base, están dispuestos para lo que sea. De hecho, al término de la asignatura, este año, uno de mis grandes problemas, bendito problema, que para mí es una de mis mayores fortunas, es que tengo muchos alumnos del curso anterior que sin beneficio de notas, ni de créditos, ni de nada, están colaborando en el proyecto por los lazos que se generaron conmigo y porque quieren seguir aprendiendo y hacer especial el proyecto de este año para unos alumnos que no conocen, pero para ellos fue tan especial que quieren ayudar a que se convierta en algo especial. Y eso sí que es motivación intrínseca porque no tiene ningún beneficio tangible, sino simplemente mejorar su aprendizaje y mantener ese contacto conmigo para poder aprender más todavía. Mira qué interesante. Y hay un tip muy concreto para la red de profesores que nos escucha hoy, que tiene que ver con incluir el ABC antes que el ABP. Y eso lo Sí. dejo ahí resonando porque el ABC, aprendizaje basado en la confianza, que nosotros desde nuestro modelo, desde nuestro marco teórico es la base para el aprendizaje, viene antes del ABP, que es el Y aprendizaje genial, basado en ese la tip. confianza. Y hay dinámicas muy sencillitas. De hecho, los propios alumnos se sorprenden cuando el primer día, alguno de los primeros días, establezco una dinámica por ejemplo, en grupos reducidos de 6 8 personas, encontrar conexiones entre ellos. Y es sorprendente cuando algunos acaban descubriendo, ay, pero es que este es de mi pueblo, es que a él le gusta la misma música que a mí, ay, es que su serie favorita es la misma que la mía, o es que suele salir por la noche a tal bar que es el que yo voy, pero nunca hemos coincidido. Eso les conecta. Y mira que muchas veces llevan mucho tiempo compartiendo espacio, pero no compartiendo tiempo entre ellos. Y esto es súper importante. O, por ejemplo, en las redes sociales. Muchas veces tenemos los móviles como, no, los móviles fuera del aula. Cuando lo que tenemos que hacer es convertirlo en nuestro aliado. Exacto. Pues yo, en lugar de una lista de clase, lo que tengo es una lista de clase a través de Boomerang en Instagram, donde ellos tienen que hacer un gesto característico, poner su lugar de procedencia, su comida favorita, la canción que más escucha y una característica que les defina, lo subimos a Google Drive y tenemos un listado con esos pequeños boomerangs y la información de todos los compañeros. Y a partir de ahí se hace mucho más cercano esa información que a priori, si no provocas que ellos la conozcan, la desconocen y no sienten conexión con otros compañeros que tienen sentado al lado pero que apenas hablan. Y de este sentido hay muchísimas dinámicas súper interesantes. Interesante esa dinámica de poder también meternos desde el mundo del profesorado al mundo de Instagram para aprovechar la atención que tienen Claro, nuestros estudiantes en esa plataforma.
es súper significativo y dice, ¡ay, sí, un boomerang! ¡Ah, claro! Que eso es súper atractivo y luego incluso podemos utilizarlo, lo puedes subir a Drive, puedes hacer un Kahoot para ver si alguien se han visto los boomerang o no se los han visto, para incidir sobre diferentes aspectos, es decir, quién conecta, quién es del mismo pueblo, quién tiene comida favorita tal o cual. Y eso parece que es irrelevante, pero en realidad genera una predisposición positiva hacia la persona que realmente conecta conmigo. Yo cada vez que alguien me dice, hoy, mi serie favorita es Juego de Tronos, por ejemplo. Y yo me pongo así y digo, ¡ah, la tuya también! Y ya es un motivo para conectar y hablar con esa persona. Quien dice eso es decir, o un grupo de música, por ejemplo, pues me encanta este grupo de música. ¡Ay, a mí también! Entonces ya nos da un motivo para tener una conversación. Porque si no, directamente, como muy bien has introducido tú la conversación, los uno se convierte en calentadores oficiales de silla. O viven su particular día de la marmota, donde la única emoción que tienen es, me queda una hora para terminar la clase, me quedan 50 minutos, me quedan 40 y escuchando. Y otra gran decisión que toma es, ¿le pido los apuntes a mi compañero que tiene muy buena letra o la tomo yo que no tengo muy buena letra? Eso es toda la emoción que tiene y toda la capacidad de decisión, porque básicamente es escuchar. El alumno debe ser el protagonista, porque es la mejor forma de arraigar ese aprendizaje y más si va conectado a una emoción. Maravilloso. Y una gran duda yo creo que se deben estar dando los profesores frente a esta forma de mirar el aprendizaje de una manera de innovación. Es cómo evalúas este estilo, cómo lo haces, cómo se puede llevar a la evaluación, Lo importante, esa es a otra la gran pregunta. retroalimentación también. Claro, claro, Evaluación claro. y retroalimentación. Cuenta. Lo bueno de este tipo de planteamiento es que el alumno va obteniendo feedback de manera muy habitual con todos los retos que se le va planteando y sobre todo plantearlo de una perspectiva formativa, donde por suerte, habitualmente, cambio el discurso, por desgracia, los alumnos no suelen ir a tutoría, de acuerdo, aquí en la universidad es un espacio que tenemos para dar ese feedback a los alumnos, pero cuando se les genera la necesidad, que esa es otra cosa importante, generar la necesidad al alumnado, ellos son los primeros que te solicitan ese tiempo para conocer dónde han fallado. Entonces, aquí es muy importante no solamente que exista la evaluación convencional del profesor al alumno, sino es muy importante hacerles partícipe a ellos también del progreso que ha obtenido a través de procesos de autoevaluación o procesos de coevaluación, donde entre el grupo de iguales se evalúen también a ellos. Pero para esto también hay que formarlos y evidentemente hay que darle una guía, unas directrices y hay que ayudarles a que tengan la madurez suficiente para saber valorar de una forma crítica cuál ha sido su proceso de aprendizaje y hasta dónde podían haber llegado. Y en este sentido, también hay otro aspecto muy importante que tiene cierta relación con la evaluación y que me parece que es otro ingrediente básico que no ponemos en la educación en muchas ocasiones, y es el de la libertad. ¿En qué sentido digo esto? Es súper importante esa capacidad de decisión que antes es otro de los aspectos fundamentales para incidir en la motivación intrínseca a la hora de que los alumnos afronten los retos no de una forma estandarizada, que normalmente aquí es, me tienes que hacer un trabajo en formato Word con letra Tiny Roman 12 y de ahí no te salgas, ¿de acuerdo? Claro. Sino Opción. darle la posibilidad de que hagan, de que den respuesta al reto que tú le plantees de la forma que ellos quieran. De esta manera incentivamos la creatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas ocasiones, cuando yo les planteo un reto a mis alumnos y les doy total libertad, la primera reacción es, qué maravilla, pero, uff, pero como yo quiera. Es que no están acostumbrados a tomar esa decisión. Y algunos me llegan a decir, pero ¿puedo hacer, por ejemplo, una canción? Digo, si da respuesta al objetivo, sí. ¿Puedo hacer, por ejemplo, un monólogo? Pues sí. ¿Puedo hacer un juego de mesa? Sí. ¿Puedo hacer un podcast? Pues claro que sí. Siempre y cuando dé respuesta, y eso es otro elemento fundamental y muy significativo. Pero muy relacionado con eso está otro que es el de las segundas oportunidades. Es otro desencadenante muy importante que suele utilizarse en gamificación, que traducido para igual un lenguaje que también nos podamos entender y más relacionado con los videojuegos, pues el de las vidas. Yo no entiendo muchas veces que, por ejemplo, los profesores digamos, el 30 de mayo tienes que entregarme tal trabajo. Y si lo has hecho bien, bien, y si lo tienes mal, suspendes. De esa manera, ¿qué hacemos con los alumnos? Que los alumnos lo primero que nos van a preguntar es, profe, ¿cómo quieres que te entregue el trabajo para que esté bien? Mientras que si le decimos, tienes, tienes una segunda, incluso tercera oportunidad de mejorar tu trabajo, seguramente ellos se van a arriesgar más y van a ser más creativos. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces me preguntan los alumnos, digo, bueno, si me lo tienes que entregar el 30 de mayo,
Digo, pero luego del 30 de mayo, si pasamos al 15 de junio, ¿tú crees que en esos 15 días habrá aprendido cosas que te ayudan a hacer mejor el trabajo? Y dice, seguro, profe, seguro, Isaac. Digo, vale, pues me lo puedes entregar. Ah, ¿te lo puedo entregar otra vez? ¿Por qué no? Si ha pasado el tiempo dentro de mi asignatura y el alumno ha adquirido una serie de competencias, de contenidos que le ayudan a mejorar ese trabajo, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad de volver a hacerlo, que encima lo va a hacer con una mayor intencionalidad? Y sobre todo, lo importante es que previamente ya le habría dado un feedback, una retroalimentación que le habrá ayudado a mejorarlo. Mi finalidad no es que aprenda, mi finalidad no es decirle que no sabe hacer las cosas, sino es ayudarle a que adquiera las competencias y contenidos propios de mi asignatura. Por tanto, las segundas oportunidades, las vidas, son muy importantes en el ámbito educativo y no solemos dárselas. Y cuando relacionamos la vida con la capacidad de decisión o la libertad, es decir, entrégamelo en el formato que quieras, ya me voy a arriesgar. Porque si, por ejemplo, hago, imagínate, un juego de mesa para dar respuesta a un objetivo y no está bien, no pasa nada. Porque sé que tengo otra oportunidad, tengo otra bala. Y encima voy a estar guiado por el docente. Y entonces me va a ayudar. Entonces yo me arriesgo y de esa manera fomentamos la creatividad. Y esto es clave en el ámbito educativo. Clave la creatividad en el ámbito educativo, especialmente en tiempos de cambio educativo. Ahí está. Sí, mira, estamos con el tiempo, nos queda 10 minutos, hay una Uh etapa de -huh. esta conversación que se llama Otra cosa es con guitarra, donde involucramos las preguntas de los profesores de la red de Profes en Red para que tú las puedas contestar. Te voy a leer la primera, es de Albuja Tutibén, Jorge Arturo de Ecuador. Uh Él nos -huh. está diciendo, ¿cómo fomentar la curiosidad en niños y niñas en situación de vulnerabilidad que asisten a educación regular considerando la innovación? Pues, como siempre, para la gente en riesgo de vulnerabilidad o la exclusión social, lo importante, todos somos animales curiosos, por decirlo de alguna manera, todos tenemos curiosidad. Simplemente lo importante será conocer aquello que a ellos les atrae para aprovecharlo y llevarlos a nuestro terreno, generándose esa curiosidad, ya sea que estén en situación de vulnerabilidad o no, todos tenemos curiosidad por algo, a todos nos gusta algo. Pues para eso, como decía anteriormente, es muy importante conocer qué es aquello que les atrae, que les gusta. Y sobre todo, otro aspecto que yo suelo utilizar y que se suele desarrollar en gamificación es lo que denomino campañas de intriga. Está muy Campaña de relacionado intriga, con lo que tú ¿ya? dices de la curiosidad. Esto no suele utilizarse en educación y yo lo he aprendido de qué, de la ficción, de lo que hacen las grandes productoras de cine y televisión con nosotros. Cada vez que saquen un teaser que anuncia una nueva temporada, si tú eres fan, estás deseando que llegue y cada vez que tienes un póster nuevo, un vídeo, estás como que se te acrecientan las ganas. Pues si mi asignatura empieza, por ejemplo, en febrero, yo desde octubre anterior ya estoy escribiéndole y lanzándole pistas de qué va a ser lo que va a acontecer cuando llegue febrero. O, por ejemplo, mandándole un vídeo o mandándole un juego de pistas por la ciudad, o, por ejemplo, dándole un código QR que le lleva a descubrir un enigma. Entonces, es todo eso lo que le genera es que el día de la presentación, el día del estreno de la asignatura, los alumnos vienen con una curiosidad que le hace estar mucho más receptivo a lo que yo les vaya a plantear, porque saben que no va a ser lo de siempre. No le va a presentar la guía de la asignatura, que va a ser aburrida, la tienen en la plataforma de la universidad, sino que van a descubrir algo nuevo por todo ese proceso, por todos esos meses previos donde yo he estado conectándome con ellos y mandándole mensajes sobre hacia dónde va a ir la narrativa, que es el aspecto fundamental en gamificación de este año. Entonces, muy importante para despertar esa curiosidad, que es la puerta al aprendizaje, la curiosidad. Y para eso hay que conocerlos. Perfecto, ahí un saludo también a Ecuador, a Albuja, Tutibén, Jorge Arturo, ya respondimos tu pregunta. Vamos con la segunda pregunta de Dania Fariña de Cuba. Uh Ella -huh. dice, saludos a todos con respecto a este tema, no conozco lo suficiente y realmente me motiva mucho por lo de sorprender pedagógicamente a mis estudiantes. Entonces, aunque tengo una idea, desearía saber si se entiende, qué se entiende específicamente por gamificación desde el punto de vista pedagógico y didáctico. Además, pregunta, ¿cómo podemos emplear esta estrategia didáctica en la enseñanza? Nos tiró tres preguntas en una. ¿Y qué recursos didácticos y destrezas necesitaríamos para poder emplearla en nuestra clase? Partamos por la primera, Isaac. Uh -huh. Ella se refiere especialmente a cómo podemos emplear esta estrategia didáctica o de enseñanza, porque ya explicaste lo que era la gamificación al principio de la conversación. ¿Qué le podemos responder a esta profesora Dania Fariña de Cuba? Lo que podemos hacer es que luego te dejaré un código QR a un libro de descarga gratuita
¿de acuerdo? Perfecto. Donde, junto con una doctoranda, planteamos el año pasado una guía para gamificar, donde ahí Maravilloso. explicamos el modelo, lo que denominamos modelo 10-40, que consiste en 10 pilares fundamentales y en 40 desencadenantes que ayudan a enriquecer ya sea un proyecto de gamificación o cualquier aula, cualquier actividad, ¿de acuerdo? Y encima son 10 y 40, son 50, con 50 ejemplos reales llevados a cabo a lo largo de los 12 últimos años en los proyectos que he desarrollado yo principalmente en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener la explicación de cada uno de los pilares de los desencadenantes con ejemplos reales y por detrás en el libro encontrarán una serie de preguntas que le ayudarán a cuestionarse aspectos relacionados con ese pilar o ese desencadenante para ponerlo en práctica en el aula, ¿de acuerdo? Te lo pasaré por si quieres hacérselo llegar a todos los que Por tengan al supuesto, otro lo lado. podemos poner Lo podemos en la poner. red para que los Sí, profesores sí. tengan acceso a esta guía Perfecto, y sí, sí. aprovecho de agradecer Genial. Es de este descarga gratuita beneficio. totalmente. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, ese sería un recurso didáctico y estaría enfocado en el desarrollo de destrezas que los profesores deberían implementar en el aula, ¿cierto? En sus clases, en el diseño de sus clases. Nos pregunta la misma profesora si se pudieran poner algunos ejemplos. No tiene que ser de la materia que ella imparte, creo que es profesora de ciencias sociales, si no se refiere a un contexto, por ejemplo, de educación superior o algún contexto de trabajo, para que ella pueda irlo incluyendo en sus conversaciones con otros profesores. Un ejemplo de un proyecto. ¿Sí? Vale, pues nos podríamos tener aquí una tarde entera otra vez, Carolina, así te lo digo. De hecho, te voy a pasar simplemente, bueno, ahí tengo otro libro hace 3 años de descarga también gratuita, donde en el último capítulo explico todo un proyecto que igual le puede ayudar, incluso te puedo mandar otras referencias para que lo vea. Porque claro, la última vez que me invitaron al proyecto que tú has dicho, en una formación a profesores de la Casa de Papel, estuve 2 horas explicándole todo el proyecto. Entonces, la envergadura es muy grande, porque imagínate el trabajo que se desarrolla durante 4 meses, teniendo en cuenta cada uno de esos 10 pilares y muchos de esos 40 desencadenantes, cómo se implementan. Entonces, ahí es complejo, pero por eso te mandaré esas lecturas para que ellos puedan Perfecto. acudir ahí y la puedan ver, ¿de acuerdo? Porque es difícil. Perfecto. No, está bien, sí, igual tenemos muy poco tiempo como para poder abrir el tema de Por los eso digo. ejemplos, pero Isaac se está comprometiendo a dos cosas importantes. Una, Sí, el código QR para poder ver esta sí, sí, forma sí, de sí, sí. abordar el tema de la gamificación de manera técnica y estratégica, me imagino, y además ejemplos que él está Ujú. estudiando para poder irnos involucrando en este tema de la gamificación. Yo creo que ya cerrando la conversación, Isaac, lo que a mí me va quedando y quiero ir chequeando contigo para que los profes también nos vayamos involucrando en el tema de la gamificación. En síntesis, la gamificación nos permite tener una gran aventura a la hora de generar aprendizaje, donde podemos despertar la curiosidad, Ahí está, la motivación intrínseca, esta motivación por aprender, a ahí través de mecánicas que pueden ir desde el juego, desde la película, desde la ficción, para poder ir acompañando el proceso de aprendizaje de manera gradual. También entendí en la conversación que es fundamental desarrollar un vínculo afectivo con los estudiantes para poder lograr este flow que tú está. mencionabas. No sé si estoy haciendo un buen resumen, Está pero siendo muy fina, que se irá por está aquí, muy bien, muy muy bien. acertada. Y además la gamificación nos puede ayudar también, entiendo yo, a superar obstáculos que generalmente no nos permiten avanzar y en este caso podemos tomar esos obstáculos también como desafíos, cumplimiento no de meta, aumento del sentido de logro, muchas de las cosas que tú nos has compartido. En síntesis, la gamificación nos puede traer muchos beneficios a la Y hora sobre de todo otra. innovar pedagógicamente. Claro, y otro aspecto importante que quedaría para mucho, es que tiene en la atención de la gamificación, es que trata de atender a los diferentes perfiles de jugadores o de alumnado que tenemos. Esto es muy importante para atender a la diversidad. De hecho, en esa guía verás que los diferentes desencadenantes están divididos también en función de ese perfil de jugador, que hay muchas clasificaciones, pero hay una muy sencilla que los divide en 4, que es killer, achiever, socializadores o exploradores. Entonces, no todos nuestros alumnos son iguales, no todos a nuestros alumnos les motivan las mismas cosas, y esto tampoco solemos atenderlo en clase, sino lo que motiva a uno no motiva a otros. Por Mm. ejemplo, podemos utilizar un desencadenante muy importante, las clasificaciones, que eso puede motivar mucho a los que tienen un perfil más de killer, ¿de acuerdo? Porque les encanta destacar, estar los primeros, pero que tiene un cari o una motivación más social, eso no les atrae.
pero todo lo que son las actividades grupales o las redes sociales o la red de amigos, eso sí le puede atraer mucho más. Entonces, muy importante atender a los diferentes perfiles que sienten del alumnado. Y otro aspecto también, que muy relacionado con esto y que debemos tener en cuenta, es que es muy importante, yo siempre le intento inculcar una idea a mis alumnos, que otra forma de hacer las cosas en educación no solamente es necesaria, sino posible. Y se puede, confiemos, pero para eso hay que ser valiente y arriesgarse. Y que no nos dé miedo a cambiar verbos como imponer u obligar por otros mucho más interesantes de una perspectiva educativa, como son, por ejemplo, seducir, cautivar o incluso enamorar al alumnado, ¿de acuerdo? Porque uno de los piropos más bonitos que me han echado ha sido recientemente un alumno cuando después de terminar una clase me decía: Isaac, ya tengo ganas de que llegue el próximo día. Y sobre todo por eso que tú dices de la sorpresa. Y, digo, y le contesté: Dios, qué ilusión me hace, pero ¿por qué? Dice: porque nunca sé lo que va a pasar. Porque trato de que cada día sea diferente al anterior. Y esa sorpresa, esa curiosidad que les genera, le lleva a tener ganas de ir a clase. Y eso a mí, por desgracia, por ejemplo, cuando era alumno no lo viví. No tuve la fortuna de experimentarlo. Entonces yo me hice el compromiso personal de tratar de evitar que mis alumnos sufrieran eso y generarles esa curiosidad, esa gana, esa ilusión por venir a clase, por descubrir qué iba a suceder en esa aventura que están viviendo. Maravilloso, Isaac. Ojalá la gamificación se convierta en una aventura para todos los profes en red y podamos en conjunto ir indagando en este tremendo mundo de la gamificación y también en el uso de la ficción, de las películas, de todo lo que nos ha compartido tan generosamente Isaac. Estamos en el tiempo, Isaac. Queremos agradecer a todos los profes en red que se han sumado hoy a esta tremenda conversación. Sin duda esta conversación debiese tener quizás 2 conversaciones más para poder abrir cada uno de los ejemplos que tú nos mencionas. Esperamos que esta conversación sea a favor de lo que están formándose todos los profesores y profesoras y que puedan compartirla a través de las redes sociales de Fundación Caserta. Estamos en www.fundacioncaserta.cl, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en FSS TV. Esta conversación va a quedar gratuitamente abierta a la disposición de todos los profesores, no solo de Profes en Red. Te mando un abrazo muy grande, Isaac. No nos conocemos Igualmente. presencialmente. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu dedicación, felicitarte por esta innovación que nos comparte hacia Latinoamérica y el Caribe. ¿Algo que decirle a los profes en red antes de cerrar? Antes nada, te lo digo a ti que es un placer y muchísimas gracias por la atención y porque ha sido un gustazo mantener esta conversación contigo, que encima te he visto súper receptiva y entendiendo conceptos que no son sencillos, entenderlo de manera muy correcta. Y por otro lado, ojalá tengamos la oportunidad de conocernos en persona y disfrutar de una conversación con un té o un café entre nosotros, porque como tú bien dices, esto da para mucho más. Y nada, animar a todos los docentes a lo que decía anteriormente, a que no tengan miedo a equivocarse y sobre todo que siempre el centro de nuestra docencia debe ser el alumnado, no deben ser los contenidos que tenemos que impartir, sino el alumnado, porque cuando los tengamos a ellos como referencia y sobre todo cuando se conviertan en los protagonistas, seguramente su implicación y su motivación crecerá y por tanto su aprendizaje. Maravilloso. Muchas gracias y nos vemos en una próxima Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta. Nos vemos. Muy buenas noches, Sara. Gracias. Placer, saludos para todos.